Buenos días, hermanos. Mi nombre es Abigail Márquez y me toca la presentación del culto del día de hoy. Primero quiero darles la bienvenida. Nos alegramos de que estén todos aquí reunidos, aunque sea de manera virtual. Aquí estamos para tomar el culto del día de hoy. Espero se encuentren muy bien en sus casas y que estén llenos de bendiciones. Para iniciar, vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 100. Así que damos poquito tiempo para que lo busquen si gustan y luego continuaré leyendo. Dice: exhortación a la gratitud. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora tendremos una oración. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar junto conmigo, cada uno desde su hogar. Bendito Padre Celestial, Señor, esta mañana, Padre, quiero darte gracias primero que nada, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque nos llenas de esperanza, Señor, de fe, porque podemos ver tu misericordia y tu amor día tras día, Padre. Gracias porque tú no nos abandonas, Padre, porque eres fiel. Te agradecemos por la sangre que derramaste, Señor, y que gracias a ese perdón que tú nos diste, hoy podemos ser hijos tuyos y tener la certeza, Padre, de que tú estás día tras día con nosotros, Padre. Esta mañana, Señor, también quiero poner a tus manos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que tú los limpies, Señor, para que quites toda distracción, Padre, y permitas que este culto, Señor, llegue a nuestras vidas y pueda transformarnos también. Pero, Señor, además de eso, te ruego, Padre, que te goces, Señor, que te glorifiques con este culto, Señor, con las alabanzas, Padre, que pueda llegar como olor fragante ante tu trono, Señor. Te rogamos por estas cosas en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, ahora quiero felicitar a la hermana Ceci Reyes por un aniversario. Damos gracias a Dios por ello. Nos gozamos junto con ella y quiero hacer una oración rápida por la vida de la hermana Ceci Reyes. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el aniversario que tuvo la hermana, Señor. Tú estás con ella día tras día, Señor. Gracias porque los logros que ella tiene son gracias a ti, Señor, porque ella está en tus manos, Padre. Te rogamos por su vida, Señor, que la bendigas, Padre. Tú acompáñala en cada paso que dé, Señor. Permite que siempre te tenga en mente, Padre, que sea una hija fiel, Señor, y que cada que ella logre algo, Señor, que se pueda gozar en ti, Señor, que pueda levantar sus manos y darte toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, porque eres el único que la merece, Dios Todopoderoso, Padre. Te agradecemos, Señor, y ponemos a la vida de la hermana Ceci Reyes en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando y no te despegues de ella, Padre. Te damos gracias y te pedimos por esto, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, ahora tenemos la participación de la hermana Claudia Ruiz. Es una participación especial. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días. Buenos días. Hola. Dios les bendiga. Hermanos, muy buenos días. En esta mañana es un placer saludarles. Damos gracias a Dios porque nos permite servirle a Él y a ustedes. En esta mañana estamos agradecidos con Dios. Tenemos gratitudes en nuestro corazón y queremos comentarles que sabemos que han estado orando por nuestra hija Aitana. Y nosotros les agradecemos y sabemos que están al pendiente de nosotros. Dios ha sido misericordioso con ella. Ella ha estado mejorando, gracias a Dios, ha estado mejor y sabemos que todo es por Él. Sabemos que todo es por Dios y por sus oraciones. Les agradecemos mucho, les amamos y nosotros sabemos que ella va a estar mejor. Y nos da mucho gusto saber que tenemos hermanos allá en Ciudad Juárez que están orando por nosotros y por nuestra familia.
Damos gloria y honra a Dios y agradecemos grandemente sus oraciones. Dice la palabra de Dios en Salmos 52, 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Damos gracias a Dios por su gran amor y su misericordia y porque es un Dios fiel. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Bye. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. Hermanos, también los quiero invitar a estar participando en las actividades de la iglesia. Tenemos a las 10 la escuelita dominical de los adultos. Los jóvenes están teniendo por un grupo de Messenger material. La hermana Basti domingo con domingo nos va brindando material, así que hay que participar. Los adolescentes también están teniendo unas llamadas, así que como iglesia podamos seguir creciendo a pesar de estar a la distancia, porque tenemos fe en el Señor que pronto va a pasar todo esto y que pronto volveremos a la iglesia, pero mientras tanto es importante estar participando y estar trabajando
con el Señor para su honra y su gloria únicamente. Así que los invito a participar en las escuelitas dominicales. Y también tenemos los cultos a las 11 y a las 7 de la tarde los domingos. Esto si se le pasa o si por alguna razón no se pueden escuchar en el momento, se suben a YouTube para estarlos revisando de ahí. Así que los invito a estar al pendiente de los videos también de los servicios. También, hermanos, tenemos el grupo de la iglesia en WhatsApp. Ahí se da toda la información, ahí se sube todo lo que compete a la iglesia. Así que, hermanos, les ruego que estén visitándola constantemente, el grupo de WhatsApp, porque ahí se dan los anuncios. También tenemos las reuniones con el hermano Edgar. Hay que estar al pendiente de las reuniones y es bonito porque puedes dialogar un ratito con las personas, porque es diferente los mensajes, ya el verlo cara a cara, el saber que de una u otra manera están en el mismo espacio. Así que los invito a participar con el hermano Edgar en las llamadas. Ok, oremos por el mensaje y por las alabanzas. Bendito Padre Celestial, Señor, este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor, te damos gracias porque tú no nos abandonas, Padre, porque tú te quedas con nosotros, Señor, pero también rogamos, Padre, que tú nos quites todo distractor de nuestras vidas, Señor, para que este tiempo sea únicamente para ti, Padre, para que tú seas día tras día el primero en nuestras vidas, Señor, que podamos darte las gracias, que podamos honrarte, Señor, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, que podamos entender que tú eres lo primero y que ya luego de ti vendrán las cosas por añadidura, como dice tu palabra, pero el primer propósito de nuestra vida tiene que ser buscarte a ti, Padre. Por eso pongo este mensaje en tus manos, Señor, pongo la vida del hermano Edgar en tus manos, Señor. Úsalo como una herramienta para transportar tu palabra, Señor. Permite que lo que Él diga, Señor, que lo que Él hable, que lo que Él nos enseñe, sea únicamente tu palabra, Señor. Tú pon tus palabras en su boca para que el mensaje pueda llegar como tú deseas que nosotros lo escuchemos, Señor. Permite que nuestro Espíritu Santo, Señor, nos dé buen entendimiento, Señor, y discernimiento en tu palabra, Padre, para comprender qué es lo que necesitamos, Señor, ir mejorando, Padre, para ir trabajando y parecernos más a ti. Bendito Padre Celestial, te rogamos por eso, Señor, y te ponemos las alabanzas a tus pies, Señor, para que tú las recibas como olor fragante, Señor, que te gloríes en cada una de ellas, Señor, que las disfrutes, porque toda la honra y toda la gloria es únicamente para ti, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, Padre. Y nosotros somos tus hijos y tus siervos, Padre, y alabamos a ti con amor, con júbilo y te damos gracias y ponemos todo esto en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué me puede dar perdón?
aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, dar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venir a Él con regocijo, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, entrar por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábale, bendecid su nombre, alábale, bendecid su nombre, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, porque Jehová es siempre bueno y para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Me amó, que su vida no escatimó, hasta
al final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas.
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente. Estamos llegando en este domingo al término del estudio de la carta de Santiago a la iglesia en general. Y lo que hoy vamos a observar es la manera en que Santiago termina o concluye su argumento para animar a la iglesia que en ese momento estaba atravesando por circunstancias complicadas. Recordemos que Santiago estaba escribiendo desde Jerusalén hacia las iglesias los creyentes que habían sido esparcidos fuera de Jerusalén y que para ese momento ya estaban sufriendo las consecuencias de la persecución por causa de Cristo. Y Santiago, como pastor que era, él escribe a las congregaciones. Así que hoy vamos a ver cómo Santiago termina haciéndonos un llamado a confiar en el Señor, sin importar las circunstancias. Y en toda circunstancia, lo mejor que podemos hacer es confiar en el Señor. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos hable en este tiempo que vamos a pasar juntos compartiendo su palabra. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu mano sobre nosotros, Señor, por tu misericordia, porque tú nos has dado nos has suplido, Señor, en cada necesidad que hemos tenido. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias nos permites llegar a este momento, Padre, y te suplicamos, Señor, que ahora tú nos ayudes a que podamos comprender tu palabra de la mejor manera, Señor, como tú lo deseas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que lo podamos hacer así y que al final podamos darnos cuenta claramente, Señor, como tu Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha animado, nos ha esforzado, nos ha fortalecido para seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos así, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bien, hemos entonces estado hablando acerca de esta cárcel. Usted recuerda, Santiago ha estado hablando de muchas áreas de la vida de las iglesias y él lo que ha estado haciendo es tocar cada una de esas áreas para poder contrastarlas con la sabiduría del Señor, aquella sabiduría que en el capítulo número 1 él nos invita a que podamos suplicar al Señor para que Él nos dé de esa sabiduría, porque no la tenemos, no sabemos cómo responder ante esas circunstancias. Y Él nos ha hablado entonces acerca de cómo debemos estar firmes en medio de las pruebas, que lo mejor que podemos hacer es obedecer la palabra del Señor, y que si decimos que obedecemos la palabra del Señor y que tenemos la fe y la convicción en Él, tenemos que actuar de acuerdo a ello, y mucho de ese actuar tiene que ver con cómo nos relacionamos unos a otros, en cómo nos ayudamos, somos sensibles a los demás, pero también en cómo tratamos a los demás, incluso con lo que decimos. Y Santiago nos habla acerca de que no es posible que pensemos que simplemente porque somos creyentes, somos parte de una iglesia, entonces cualquier cosa que hagamos o digamos que esté fuera del orden de Dios está bien. Eso no es posible. Santiago nos dice claramente en algunas ocasiones que eso no es posible. De la misma manera en que un árbol solamente da un tipo de fruto, así se espera que aquel que es un creyente en Cristo solamente dé un tipo de fruto, y ese tipo de fruto es aquel que está de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa que sale de esto, Santiago le habla, lo llama una sabiduría terrenal o una sabiduría diabólica. Cuando empezamos a escuchar enseñanzas o de nuestro propio corazón empezamos a escuchar justificaciones para actuar de acuerdo a lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere, entonces estamos actuando de acuerdo a la sabiduría terrenal, a la sabiduría diabólica, contraria a Dios. Y Santiago nos invita entonces a que en vez de hacer eso, nos humillemos delante de Él y que vayamos al Señor y nos sometamos a Él, porque entonces encontraremos una respuesta adecuada, porque el Señor mira a aquel que se humilla, pero a aquel que permanece altivo, el Señor lo observa desde lejos. El Señor está atento a la voz de aquellos que se humillan delante de Él. Y por último, entonces, Santiago, en la parte final, lo que vimos el domingo pasado,
Santiago nos habla de que tenemos que darnos cuenta que cualquier área de nuestra vida está en el control del Señor, no la nuestra. Y cualquier cosa que hagamos tenemos que ponerla en las manos del Señor, y solamente si Él quiere, porque Él es el soberano, entonces ocurrirá o no ocurrirá, pero estaremos bien porque Él así lo pide. Nos invita también Santiago a que podamos estar firmes en Él y no en nuestras posesiones. Él nos ayuda a que pensemos que cualquier otra cosa que está fuera del orden de Dios, del poder de Dios, es algo vano, no sirve de nada, como confiar en las posesiones materiales. Y Él nos invita a que podamos tener paciencia esperando en que el momento en que Él ponga orden a todas las injusticias que hay en nuestro alrededor y que quizá han caído sobre nosotros. Santiago, entonces, en estos últimos versículos, por favor, vaya usted ahí en Santiago 5, 14. 5, 12 en adelante. Vamos a darnos cuenta cómo Santiago nos da un empujón final y nos ayuda entonces a confiar en el Señor. Dicen estos versículos, nos dicen de esta manera: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Este fue el último versículo que vimos la semana pasada y quise retomarlo para que recordemos a dónde nos está llevando Santiago. Santiago nos está llevando a reconocer que quien gobierna, quien realmente está al mando de todo es Dios, no nosotros. Por eso no es posible que podamos, en este caso, jurar por ninguna otra cosa, por nada que haya sido creado. Nada es de nosotros, nada nos pertenece. Así que simplemente tenemos que estar firmes en nuestras convicciones y dejar el resto para Él. Así que con este entendimiento, Santiago entonces nos lleva a esta parte final. ¿Qué nos dice esta parte final? Son pasajes o versículos muy conocidos. Usted seguramente los habrá de recordar. Dice el versículo número 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué encontramos en estos pasajes? Bueno, vamos a darnos cuenta que Santiago nos lleva a reconocer una cosa. Solamente hay un gobernador, un rey, un soberano, quien tiene el control sobre todas las cosas. Y por decirlo de esa manera, Santiago nos ha estado diciendo de una manera muy empática con nosotros, pero también de una manera muy sutil. Solamente hay un rey y no eres tú, es Dios. Lo sabio sería que le dejes el control a Él y le obedezcas a Él. Y como Él tiene el control de todo y como Él es como nos ha mostrado aquí Santiago, entonces podemos confiar en Él. Y Santiago nos anima a que lo hagamos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos muestra algunas áreas, algunas circunstancias, algunos temas de nuestra vida en los cuales tenemos que decir que podemos confiar en Él porque Él es suficiente, porque Él tiene el control. La primera de estas áreas, o mejor, lo primero que tiene Santiago que mostrarnos es esto. Podemos confiar en Dios en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las circunstancias de la vida. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, Santiago nos está mostrando ahí en el versículo número 13. Él nos menciona esto. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración, dice. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Nos muestra básicamente 2 extremos. Polariza, digamos, esta clase de emociones que en algún momento tenemos. Y por un lado pone el sufrimiento, la angustia, el dolor. Y por otro lado está la alegría, el gozo, el disfrutar la vida.
Y él nos dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Siempre va a haber alguien entre nosotros así. Es más, nosotros en algún momento hemos estado o estamos pasando por sufrimiento o aflicción o lo pasaremos más adelante. Gracias al Señor también tenemos la otra parte. También hay momentos de gozo, de alegría, de disfrutar lo que tenemos. Y Santiago simplemente nos está diciendo, ¿cómo tienes que reaccionar ahí? ¿Cómo es que puedes confiar en Dios en medio de esas circunstancias? En medio de esas circunstancias de la vida. Bueno, Santiago aquí nos está mostrando lo que tendríamos que hacer. ¿Estás sufriendo? Bueno, haz oración. ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, Santiago nos está hablando acerca de nos está mostrando esto de una manera en que lo lógico tendría que ser hacer la oración. Si estás sufriendo, dice, entonces haz lo que tienes que hacer, que es orar. Ahora, ¿por qué orar? Porque la oración, como ya hemos visto antes y lo hemos comentado en algunos miércoles, la oración nos enfoca en la única persona que tiene el control total sobre la situación y sobre cualquier motivo de nuestra aflicción, que es Dios mismo. La aflicción, que es tan poderosa, que es capaz de acongojar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y muchas veces también nuestro cuerpo mismo, demanda una respuesta más poderosa aún. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, esa respuesta solamente la encontramos en el Señor. Por eso Santiago nos dice, ¿estás triste? ¿Estás sufriendo? ¿Estás en angustia? Haz oración, ve a aquel que puede realmente solucionar tu conflicto, tu situación, tu angustia. Por otro lado nos dice, ¿está alguien alegre? Bueno, entonces cante alabanzas. Para empezar, fíjese que Santiago no nos está diciendo simplemente que cantemos. Para la gente en general, el hecho de cantar, que alguien esté cantando, implica sí que tiene un espíritu alegre. Pero Santiago nos dice que cantemos alabanzas. Y esto, sí, creo que si usted reconoció lo que estamos hablando de la oración, podemos entonces mencionar, nos enfoca otra vez en la persona que tiene el control, que es el Señor que está por encima de nosotros. Él es quien lógicamente tiene el control de todo. Nos muestra como algo, Santiago nos muestra esto como algo que debería ocurrir cuando estamos alegres. Fíjese que es interesante esto, porque en muchas ocasiones asociamos el ir al Señor cuando estamos tristes, cuando tenemos una necesidad. Pero Santiago nos está diciendo aquí, en cualquier momento tú necesitas ir a Él, en cualquier momento tú puedes confiar en Él, en cualquier momento. No solamente cuando tienes una necesidad apremiante, sino cuando estás alegre, para poder enfocarte en Él y para que no pierdas de vista quién es el verdaderamente importante. Esto me recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en Filipenses 4 al final. Él nos habla acerca de esos pasajes muy conocidos en donde él nos dice que él ha aprendido a vivir teniendo abundancia y ha aprendido a vivir en la escasez. Y él nos muestra claramente eso. Él nos dice que él ha aprendido a depender del Señor en medio de estos dos extremos, y en cualquiera de estos dos extremos. Uno pensaría, bueno, claro, hay que pedirle al Señor la ayuda para que cuando no tengamos, pues podamos depender de Él. Pero Pablo y Santiago aquí nos están diciendo claramente, pero es que también cuando tienes mucho, cuando has sido bendecido, cuando estás alegre, es importante que vayas al Señor y reconozcas su mano generosa sobre ti. Es importante, puedes confiar en Él y entonces por eso puedes depositar también en Él tu alegría y tu gozo, porque Él lo merece. Santiago también nos muestra, además de esto, nos muestra otras áreas de nuestra vida en las cuales podemos confiar en Él. Y esto es en el versículo 14 nos muestra esto. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Bueno, en este tiempo, tristemente, muchos hemos atravesado por estas circunstancias complicadas y muchos hemos estado enfermos o hemos visto a alguien cercano enfermo. Quizá alguno todavía lo está. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, aquí se enfoca un poquito más en lo que muchas veces hacemos. ¿Estás bien enfermo? Bueno, también se sobreentiende, hay que orar porque estamos en sufrimiento, estamos en angustia, pero además Santiago nos dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará.
¿Qué nos está diciendo este pasaje? También, si es que podemos confiar en el Señor en las circunstancias, en todas las circunstancias de nuestra vida, también podemos confiar en Él cuando la aflicción se encuentra en nuestro cuerpo a manera de enfermedad. Y lo que Santiago nos invita a hacer es la manera en que el Señor quiere que hagamos las cosas. La manera de enfrentar la enfermedad, en este caso, implica el poder apoyarnos en el cuerpo de Cristo en el que localmente estamos congregándonos. Santiago se enfoca aquí primero en hablar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Son los líderes, los pastores de las congregaciones. Santiago nos muestra que ellos, no es que ellos tengan una gracia especial o que a través de ellos seguramente habrá alguna sanidad o que su oración es más poderosa. No, lo que Santiago está diciéndonos aquí es que hay la enfermedad es una buena oportunidad para confiar en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo que hará entonces será ir y orar por esta persona. En este caso, a través, Santiago menciona esta que era una práctica común, una costumbre, una tradición local también, el asunto de poder ungir, entendían las propiedades curativas del aceite, las propiedades que ayudaban en muchas de las dolencias. Pero note que aquí lo que Santiago está diciéndonos no es que los ancianos, la oración de los ancianos va a ser más poderosa o que el ungirle con aceite es lo que le va a sanar. No, lo que está diciendo aquí es, vayan los ancianos, oren por él, únjanle a este enfermo en el nombre del Señor. Las enfermedades son una buena oportunidad para confiar en el nombre del Señor, para poder enfocarnos nuevamente a Él. Es complicado, pero podemos ir aprendiendo a confiar en el Señor aún en medio de esas circunstancias, aún en medio del dolor de la enfermedad. El Señor los permite para que podamos aprender a que eso es una oportunidad para ver su mano y alabarle. ¿Y qué nos dice Santiago? Que esta oración de fe va a sanar, va a levantar, va a restaurar al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. El Señor será quien haga la obra, no el pastor, no el aceite, el Señor. Pero ¿cómo entendemos eso? Cuando vemos a la iglesia en acción en medio de la enfermedad. Yo he observado que aquí en Sion han habido estas muestras de cariño, estas muestras de atención, de sensibilidad hacia los hermanos que han estado enfermos. Y eso es algo muy bueno. De una u otra manera se está poniendo en práctica esta situación. Así que la enfermedad también es una circunstancia en la cual podemos confiar en el Señor. Pero Santiago dice también ahí, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Interesante, ¿por qué Santiago menciona el asunto de los pecados? Y en el versículo 16 continúa, por tanto, es decir, ya que el Señor está dispuesto a levantar al enfermo, ya que el Señor está dispuesto a obrar en medio de la iglesia cuando se hacen las cosas a su manera, ya que el Señor está dispuesto a que los pecados sean perdonados, entonces confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa esto? Bueno, Santiago nos está diciendo aquí claramente que algo en lo cual podemos, una circunstancia de nuestra vida en la cual podemos confiar en el Señor es incluso en lo relacionado con nuestros pecados. ¿Cómo no creerlo así? Si al final de cuentas esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra, para solucionar nuestro conflicto con Dios, para poder ayudarnos a que podamos tener una relación con el Señor que no se rompa jamás, porque nuestros pecados son los que nos habían apartado de Él. Así que claro que podemos confiar en el Señor en medio de nuestro pecado. No importa, fíjate que lo interesante, aquí no se menciona, bueno, si has cometido tal o cual pecado, entonces puedes ir a Dios. No. Si has pecado, y seguramente todos estaremos de acuerdo en que todos hemos pecado y continuamos pecando. ¿Qué significa aquí? Bueno, Santiago nos está diciendo, el Señor está dispuesto a sanarte, el Señor está dispuesto a salvarte, el Señor está dispuesto a perdonarte. Y la manera en que vas a
mostrar que estás creyendo esto y estás confiando en el Señor, aún en medio de tu pecado, es que tú puedes ir y apoyarte en la iglesia para confesar tu pecado y que la otra persona pueda también tener a alguien en quien apoyarse y confesar su pecado. Algunos dicen que esto tiene que ver más con un asunto de rendición de cuentas. Tendría también cierto sentido el asunto de que hay situaciones, hay circunstancias en nuestra vida, incluso en nuestra vida particular y nuestro cuerpo específico, en que si se mantienen durante mucho tiempo, pueden llegar a ocasionar enfermedades. Los conflictos interpersonales, si se llevan al extremo y se mantienen durante tiempo prolongado, pueden llegar a afectarnos. Y Santiago nos dice claramente, lo que puedes hacer es confesar tu pecado a alguien más, pedir su perdón o perdonar. Pero aún si fuera en el contexto de la iglesia en general, como parecería que Santiago lo está diciendo aquí, lo que está invitándonos Santiago es a observar la gran ganancia que existe en una iglesia que se apoya mutuamente y que puede estar atenta, sensible y misericordiosa, compasiva con el hermano de al lado que también ha pecado y entonces ayudarle a crecer. Y también el poder encontrar en la iglesia a otros hermanos que están luchando también como nosotros y poder entonces sincerarnos con ellos acerca de las fallas, nuestros pecados que estamos teniendo. Así, dice Santiago, podrán orar unos por otros y serán sanados. Interesante la relación que Santiago hace en cuanto a la sanidad física y la sanidad espiritual. Pero lo importante es eso. Podemos confiar en el Señor aún cuando se trata de nuestros pecados y especialmente cuando se trata de nuestros pecados. ¿Puede usted confiar en el Señor? ¿Qué es aquello entonces que el Señor le invita ahora? Que usted tiene que confesar delante de Él o quizá apoyarse en alguien más en la iglesia, algún creyente maduro que puede ayudarle y puede escucharle y puede entonces ayudarle en oración y llevar también parte de su carga para poder interceder por usted. ¿Qué es aquello en lo cual usted puede también confiar en el Señor? O quizá, ¿qué es aquello en lo cual usted se da cuenta que ha estado dudando de si el Señor puede hacerlo o no? Bueno, usted puede confiar en el Señor. Puede usted confiar en el Señor en medio de la aflicción, en medio de la alegría, en medio de la enfermedad o aún en medio de su pecado. El Señor está ahí para sanarle, para restaurarle, como dice Santiago. ¿Podemos confiar en Él? En este Dios, claramente, sí. ¿Qué nos dice también Santiago más adelante? Santiago nos lleva a que podamos entender que también podemos confiar en el Señor al acercarnos a Él en oración. Al acercarnos a Él en oración, podemos confiar en Él. Porque en muchas ocasiones nos acercamos al Señor dudando. La Biblia está llena de referencias o de momentos en los cuales pensamos que tenemos que hacer tal o cual cosa porque no sabemos si Dios, primero, estará escuchándonos. Y segundo, si nos escucha, quién sabe si Él querrá. Y tercero, quién sabe si Él podrá. ¡Qué terrible! Porque no estamos entendiendo qué clase de Dios es este al cual estamos yendo. Como decíamos el miércoles pasado, una característica importante, una actitud importante en aquella persona que ora es que tiene que conocer a ese Dios al cual ora. Y ese Dios es nuestro Padre, y ese Dios es poderoso, y ese Dios es misericordioso y está dispuesto a escucharnos. Tenemos que entender que esa es la clase de Dios al cual estamos orando. Así que cuando reconocemos todas estas cosas, podemos confiar en Él cuando nos acercamos a Él en oración. Santiago lo dice de una manera muy interesante. Santiago menciona ahí el ejemplo de Elías, versículos 17 y 18. Dice así: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era tan humano como usted y como yo. Aunque él era se muestra como el gran profeta de Dios, el llamado profeta de fuego, ¿no? Este hombre que fue capaz de ser usado por Dios para aniquilar la idolatría en el pueblo del Señor. Este hombre que es como un héroe para el judaísmo en general. No perdamos de vista que Elías era un hombre tan humano como usted o como yo. Tenía las mismas, dice Santiago, pasiones. Se enfrentaba a las mismas tentaciones. Se enfrentaba al mismo ego que usted y yo tenemos. Se enfrentaba a los mismos temores que usted y yo tenemos.
Así que lo que hace Santiago aquí es mostrarnos que la diferencia no estaba en Elías. Elías era un hombre cualquiera, era un hombre común. ¿Y cómo fue capaz de hacer eso? Incluso, bueno, dice Santiago nos recuerda uno de los eventos extraordinarios en el ministerio de Elías. Dice Santiago, Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por orden del Señor, él va y ora para que no llueva, porque el Señor estaba por juzgar a su pueblo, y Elías le cree a Dios, y Elías ora y ora fervientemente, y entonces eso tan extraordinario como pedirle a las nubes que no se aparezcan, o que si se aparecen no llueva, no dejen caer su agua, eso ocurrió por consecuencias de la oración de un hombre. ¿Y qué más ocurrió? Bueno, dice que él más adelante, después de esos 3 años y 6 meses, el Señor le dice, Elías, ya es tiempo. ¿Qué hace Elías? Entonces Elías ora nuevamente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos está diciendo ese evento? Que sí, efectivamente, por la oración de un hombre, eso ocurrió. No llovió, y cuando Elías volvió a orar, ahora sí llovió, por la oración de un hombre. ¿Qué nos dice este evento? ¿Por qué Santiago nos dice eso? Bueno, usted y yo podemos acercarnos al Señor en oración de la misma manera en que Elías se acercó al Señor en oración. Podemos confiar en el Señor que Él nos escuchará, o que Él actuará, porque al igual que con Elías, lo importante no es quién está haciendo, no es tanto quién está haciendo la oración, sino a quién se le está haciendo la oración. Nótelo, Elías no simplemente se levantó y dijo, pues que no llueva. Hoy proclamo que no lloverá por 3 años y 6 meses. No, él fue a aquella persona que sí podía lograr eso, el Señor mismo. Él no podía hacerlo. Él fue con el Señor para que Él hiciera estas cosas. Podemos confiar en eso entonces. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos acercamos al Señor con temor, porque creemos que no tenemos las palabras adecuadas, y si no tenemos las palabras adecuadas, pensamos, entonces el Señor no me va a escuchar. Es que yo he sido esto, es que yo he hecho lo otro antes, que yo fui antes, en mi vida pasada yo fui esto, o yo no he ido estos días a la iglesia, o yo no he leído tanto mi Biblia. Bueno, todo eso es importante, por favor, no me malinterprete, es importante, usted tiene que hacerlo, pero sabe que el Señor, la respuesta a la oración depende, en este punto, de lo que estamos viendo aquí, depende del Señor, no de usted. Y entonces, al entender eso, usted debería tomar confianza, y entonces llegar delante del Señor y entender y decir, bueno, entiendo perfectamente que no depende de mí. Entonces no son tanto mis palabras las que tú escucharás, sino la actitud de mi corazón, sino la petición que te estoy haciendo, si está de acuerdo a tu voluntad, porque Él es el importante en el momento de la oración. Podemos confiar entonces en el Señor al ir a Él en oración. Podemos confiar en Él. No piense usted que algo en usted debe cambiar o puede ser de una manera distinta y para que el Señor pueda oírle. Claro que debemos mantenernos limpios, claro que debemos obedecerle, claro que sí, claro, porque eso implica humillación, y el Señor atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos, claro que sí, pero en el último de los casos todo depende del Señor. Orar a Él y Él escuchará y Él hará. Puede usted confiar, puede ir confiadamente al Señor en oración. Podemos confiar en Él. Y en los últimos versículos, Santiago nos muestra algo que es muy interesante. A veces podría parecer fuera de lugar esto que Santiago nos dice aquí, pero esto es básicamente la manera de Santiago de decirnos que podemos confiar en el Señor al cumplir con nuestra misión. Podemos confiar en el Señor al cumplir con nuestra misión. Recordémoslo. Santiago está hablándole a los hermanos, a la iglesia que había sido esparcida fuera de Jerusalén. Y estos creyentes estaban en algún punto dudando, estaban en algún punto echándose para atrás, estaban en algún punto sintiendo los estragos de
de los ataques, de los conflictos por causa de seguir a Cristo. Y Santiago ha escrito toda esta carta para animarles, para esforzarles, para ponerles la mano en los hombros y decirles, vamos, tú puedes, Jesucristo está ahí, usa la sabiduría del Señor y avanza, síguelo haciendo. Y Santiago entonces nos dice, tienes una misión que cumplir, tienes algo que hacer y puedes confiar en el Señor aún en medio de esas circunstancias. ¿Cómo lo dice Santiago ahí? Dice, hermanos míos, si alguien dentro de ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Lo que está llevando aquí Santiago a los lectores de su carta es a recordar, primeramente recordar, tienes una misión, no puedes detener, es que es muy difícil, es complicado, las circunstancias son extremas, no es posible llevar a cabo la misión del Señor. Santiago dice, claro que sí, todo lo que nos ha hecho hasta ese momento debería ayudarnos para eso, pero Santiago dice, tienes una misión que cumplir, no lo olvides, no te desenfoques. No podemos dejar de cumplir esa misión, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Pero Santiago aquí nos animó a sus lectores iniciales, pero también a nosotros anima de esta manera, recordando la alegría que hay al cumplir la misión del Señor, aún en medio de las circunstancias más complicadas, aún en medio de las circunstancias más difíciles que atravesemos. Recuerdo el ejemplo de un hermano que conocí hace algunos años, y él era una persona que le encantaba hablarles a otros acerca de Cristo. Y en algún momento le entendió, él era una persona que padecía mucho en su cuerpo por algunas dolencias y él debía ser internado en algunas ocasiones. Y lo que él había aprendido es que aún en medio de esa circunstancia era algo que el Señor estaba permitiendo como oportunidad para testificar a alguien más. Y entonces entendía que aún cuando él estaba convaleciente en una cama, en un hospital, con personas que no conocía, entonces esa era su oportunidad para hablarles a esas personas. ¿Cómo lo entendía él? Y decía, yo no sé si habrá una oportunidad más para esta persona o para esta otra, para escuchar acerca de Cristo. Pero aquí estoy yo, y vine aquí por enfermedad y me duele el cuerpo, pero entiendo que tengo el gran gozo de ayudarle a esta persona a conocer acerca de Cristo. Santiago dice aquí entonces, hermanos, recuérdenlo, si hay alguien que se extravía de la verdad, un creyente en Cristo, alguien que se está enfriando, y alguien se da cuenta y le hace volver, y en el otro lado, sepa, dice Santiago, que hay alguien que le hace volver a un pecador del error de su camino. Aquí creo que está englobando no solamente a los creyentes que se están enfriando, sino a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque él dice, salvará su alma de muerte. Está hablando aquí acerca de las consecuencias de apartarnos de Dios o de las consecuencias de no caminar con Dios. Y dice Santiago, recuerden esto, hay un gran gozo. ¿Y por qué? Porque podrá salvar su alma. Ok, entendamos que eso es una forma de Santiago de poder decir, estarás haciendo tu trabajo y tu trabajo implicará que esta persona va a ser salva y que sus pecados serán cubiertos. ¿Por quién? Por Cristo. Entendemos eso, pero Santiago nos hace partícipes de en esa misión que el Señor nos está haciendo. Él dice, cuando pasa eso, entonces tú estás contribuyendo a que alguien más no se pierda en la eternidad en el infierno, y con alguien más sean cubiertos sus pecados por Jesucristo como los fueron los tuyos. Y eso debería llenarnos de alegría. Y al entender eso, entonces podemos decir, en que tengo una misión, tengo que cumplirla. ¿Cómo lo hago? Santiago dice, confía en el Señor. Puedes confiar en el Señor para cumplir tu misión. Puedes hacerlo. ¿Pueden parecer complicadas las circunstancias? Sí. Puede parecer difícil avanzar, ciertamente, pero puedes confiar en Él. Santiago entonces nos lleva a través de esta carta a que podamos confiar más en el Señor, depender de la sabiduría del Señor y entonces avanzar hacia nuestra misión, la cual debe ser cubierta, debe ser llevada a cabo por su iglesia, que somos usted y yo. Hoy le invito a que pueda pensar en eso entonces. ¿Cuáles son las circunstancias que está atravesando? Confíe en el Señor.
¿Cuáles son aquellas cosas que son complicadas para usted ahora para cumplir su misión? Confíe en el Señor. Haga las cosas a la manera del Señor. Y si usted entonces, o mejor dicho, cuando lo necesite diariamente, cuando usted lo necesite, ir en oración al Señor, confíe en Él. Él está ahí escuchándole y Él está dispuesto a darle todo lo que usted necesite para cumplir con esa misión. Porque de acuerdo a su voluntad y según lo que su palabra nos dice, Él nos dará todo aquello que esté de acuerdo a su voluntad. Él lo hará sin importar qué tan grande, qué tan imposible pueda parecer esa petición. Él lo hará. Confiemos en Él en todo momento. ¿Qué le parece esto? Creo que es un muy buen momento para que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Porque si hay algo en lo cual fallamos constantemente es precisamente en el confiar en el Señor. Pero gracias al Señor, que todas las circunstancias de nuestra vida, por un lado, y la palabra del Señor, por otro, nos invitan y nos llevan, nos animan, nos empujan constantemente a confiar más en Él. Así que no se preocupe por las circunstancias presentes. No se preocupe por la falta de oportunidades en cualquier área de la vida. Confíe en el Señor y Él hará. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque tú nos permites nos permites reconocer tu mano en medio de las circunstancias. A veces no las entendemos, a veces quisiéramos respuestas, Padre, pero tú nos invitas a que podamos crecer en nuestra convicción y nuestra firmeza hacia ti, confiando en ti, Señor. Aun cuando no tengamos esas respuestas, aun cuando no sepamos cuál sea el siguiente paso, tú nos invitas a avanzar en la misión que tú nos has dado. Te lo rogamos, hazlo así, Señor Santo, y como tu palabra nos dice, cuando podamos, Señor, entonces enfocarnos en tu reino y en tu justicia, que todas las demás cosas nos sean añadidas para gloria de tu nombre, para alabanza tuya en medio de nuestras familias. En tus manos estamos, Señor Santo. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas tener ese gran gozo de confiar cada día en ti. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que nos permita ir avanzando en esa confianza en Él. Sigamos orando unos por otros, que también las noticias del restablecimiento, de la restauración de la salud de nuestros hermanos nos llene de alegría, nos llene de gozo a cada uno de los que estamos siendo partícipes de esas oraciones. Le invito a que podamos permanecer así, dando testimonio también acerca de quiénes somos en Jesucristo en medio de un momento tan complicado como este. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ok, ahora vamos a tener una oración de despedida. Damos gracias por el mensaje que se compartió, damos gracias por las palabras. Vamos a orar. Señor grande, perfecto, maravilloso, Dios todopoderoso, esta tarde, Señor, queremos agradecerte por el mensaje que tú has traído a nosotros, Señor. Gracias porque a partir de ese mensaje, Señor, nosotros podemos aprender de ti, podemos conocerte, podemos cambiar, Señor, lo que es necesario para parecernos más a ti, Padre. Te rogamos, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, no nos abandones, Padre. Limpia día tras día nuestros corazones, Señor. Haz evidente nuestros errores y permítenos y ayúdanos a cambiarlos, Padre. Porque te amamos, bendito Padre Celestial. Amamos estar a tu lado, Señor. Así que rogamos por esto, Señor, que no te apartes de nuestras vidas, Señor, que permitas que cada paso que demos, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Padre. Te rogamos por esto, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, así quedamos despedidos. Nos vemos en la tarde. No olviden que a las 7 es el mensaje y muchas gracias.